Para hablar de este tema está con nosotros Jorge Galiles, él es psicólogo, especialista, por supuesto, en educación, tiene múltiples trabajos hechos sobre el tema. Bueno, agradecerte por estar acá. Estamos hablando de un fenómeno que se da a nivel mundial y que no hace distingo de clases sociales. ¿Cómo llega un niño a ser víctima? Porque cuando se lo identifica ya es víctima directamente. Bien. Antes que nada, yo creo que debemos revisar el concepto en su completud, ¿no? Esto no es nuevo, la violencia no es nueva. Yo prefiero siempre hablar de violencias, me cuesta mucho hablar de bullying como concepto, sobre todo pensando en un concepto que no es propio, ¿sí? No es de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestra cultura. Y que en realidad se hace una mirada unilateral del tema, ¿no? O sea, se piensa el bullying como algo que aparece sistemáticamente, pero que trae una raíz, yo diría, familiar, educativa, de la crianza, de valores y de la pérdida de los mismos. ¿Sí? Entonces, por ahí es conveniente pensar más en eso. Bueno, estamos hablando particularmente en este día del bullying o de la violencia que ha ido mutando, que se produce en el aula, que fundamentalmente es allí donde se termina desarrollando. Hemos visto también ahora el aporte, lamentablemente, de la tecnología, en este caso para mal. Pero, ¿qué es lo que debe detectar un docente, ya hablando del docente, para poder ayudar a ese chico, o a lo mejor identificar a alguien que lo está sufriendo? Bien, pienso que el docente, creo que es una pregunta clave la que me haces, porque ha perdido mucha legitimidad en este tiempo, ha perdido capacidad, ha perdido el orden en el aula, y ese desprestigio y esa falta de confianza también es un escenario ideal para que los docentes no solo se sientan autodescalificados, sino que los padres tengan a veces la posibilidad de atacar estas falencias y justamente no hacerse cargo de lo que sucede, ¿no? ¿No es también una despreocupación, digo, porque muchas veces los padres, hasta los mismos docentes, dicen, no, es una cuestión de chicos, lo tienen que resolver ellos? Es decir, ¿cuándo me hago cargo de algo que no está siendo lo correcto? Es decir, o que sale de los parámetros de la normalidad. Bien, pienso básicamente que yo siempre digo que hay dos conceptos que son claves para no ingresar tanto en una cuestión masiva, ¿no? Pero creo que a veces los papás oscilan o entre la falta de ocupación o entre la hiperocupación, que muchas veces hace que los chicos estén mucho tiempo solos, que además no puedan asimilar determinada cantidad de hábitos. Pero volviendo al aula, creo que además, para ya meternos en la definición básicamente, creo que está esta cosa del problema con el otro, ¿no? De la aceptación del otro, de la otredad, como decimos los psicólogos, y esto por ahí tiene que ver también con una falla en esa inculcación de valores y en esa falta de tiempo de los papás, ¿no? Claro, te iba a decir también el papel de la autoestima, ¿no? de cada chico, es decir, cómo lo han criado los padres para que enfrente la vida de determinada manera. Exacto. De todas maneras, los chicos en esta nueva era, como bien lo decías, son violentos, son agresivos, e inclusive la edad es cada vez más temprana. Yo recién hablaba de 11, 12, 13 años, que es generalmente en donde se manifiesta, pero me decías que no, que a los 7, 8 ya se da esto. Yo creo que sí, porque lamentablemente tomamos como parámetro de preadolescencia en adelante, porque, bueno, claramente el bullying puede llegar a generar daños tan imperceptibles en apariencia, pero tan concretos en lo real, que hacen pensar que, bueno, que la aparición del suicidio, la aparición de las autolesiones, de la autoexclusión en el aula, de esta cosa de que no quiero ir, mamá, a clase, papá me hacen esto. Son todos señales, ¿no? Signos. Exactamente. ¿Qué debe hacer el docente cuando ya ha identificado que un niño es víctima de bullying? Bien, yo creo que los docentes en general, por ahí se escucha mucho hablar de escuela para padres. Yo creo que la escuela para docentes debería existir también. Debería haber quizá, yo decía, una asociación o una sociedad de responsabilidad ilimitada, como pensamos por ahí nosotros, donde tiene que haber un poco más de colaboración mutua, asociaciones mutuas entre padres y docentes, ¿no? Porque el docente también necesita un poco
recuperarse de esta lesión o de esta fractura, ¿no? Te agradezco la presencia y seguimos en tema porque ahora también nos ocupa lo que está pasando en las redes sociales, donde se da principalmente el bullying. Gerardo. Así es, el ciberbullying, como se le llama, Darío, a este terreno, este territorio bastante nuevo todavía, de las redes sociales como lugar para la agresión, ¿no? Claro, ciberbullying, también llamado ciberacoso, y se trata de eso, la violencia ejercida entre los jóvenes utilizando las plataformas digitales, lo que es Facebook, Twitter y también WhatsApp. Veíamos en el informe anterior que incluso se crean grupos para excluir a compañeros de clase del secundario, por ejemplo, con el objetivo de, por supuesto, hostigar y desplazar a aquellos chicos que no forman parte de determinados grupos porque no piensan lo mismo, porque no tienen los mismos gustos y demás. Lo concreto es que existen formas comunes para aplicar el ciberbullying y se representa en la difusión de falsos rumores, videos y fotos humillantes. Esto es terrible. La creación de perfiles falsos, todo esto para agredir a la víctima. Pero el mayor problema, Gerardo, es que lamentablemente las audiencias son infinitas, porque hoy por hoy el ciberbullying, a través de la publicación de un video, de una foto, se viraliza rápidamente y esto realmente ocasiona un problema muy grave para los chicos que lo padecen. Lo que estamos viendo en pantalla a continuación es el sitio web que se llama sinohacesnadasosparte.org, un sitio web creado por el gobierno, articulado, mejor dicho, por el gobierno de la nación, que brinda datos, aportes, ¿para quién? Para los chicos, para los papás, para los docentes, sobre qué hacer ante el ciberacoso o el famoso ciberbullying. Y allí algunas recomendaciones, como por ejemplo, los padres se les recomienda de alguna forma u otra supervisar a sus hijos en las redes, acompañándolos desde la temprana edad. Recordemos que hoy los chicos de 10, 11 años tienen celulares consigo, tienen cuentas en Twitter, en Facebook, y esto también es bastante peligroso. Limitar el uso de dispositivos en periodos breves, alternando con otras actividades. Está muy bueno que los chicos practiquen un deporte, se despeguen de la computadora, del celular. Reflexionar en familia acerca del respeto y, por sobre todas las cosas, enseñar a defender y ayudar a los compañeros que están siendo hostigados. Es fundamental también no compartir contraseñas y reforzar, por supuesto, reportar el acoso inmediatamente, porque todo puede ser resuelto a tiempo. Bien, ahí tenemos en el Zócalo para que tomen nota, es un muy buen lugar en internet para encontrar recomendaciones, un tema que es para continuar, da para largo, pero hoy le hacemos esta profundización con motivo del Día Mundial del Acoso Escolar. Gracias, Darío. Gracias a ustedes.